La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. República Dominicana, Dios mío, buenos días. Lo que pasa es que tú tienes media hora hablando ya. Así es. Mira, esto es una maravilla, de todo es válido aquí a esta hora de la mañana. Pero sí, señor, República Dominicana, muy buenos días. Gobierno de la Mañana en este jueves 10 de enero, es el año 2019 y son exactamente las 5:02 de la mañana. Mañana calurosa, mañana con muchas informaciones que ya empezamos a comentar fuera del aire. Y miren, imagínense ustedes las cosas que se dicen. En fin, ustedes siempre ahí, como siempre, fieles, acompañándonos y cumpliendo con su rol, con la parte que le corresponde en esta complicidad de comunicación que es el gobierno de la Z101. Gracias a nuestros dominicanos de aquí, gracias a los dominicanos que cruzaron el charco y que dejaron el peñasco, pero que siempre están en contacto con su país a través de la Z101. Soy Ivonne Ferreras, Raiza Milagros, buenos días. Muy buenos días, así es, República Dominicana, qué chévere, llegó el jueves. Antesala del fin de semana. Antesala del fin de semana, qué bueno que estamos aquí tempranito, prestas a compartir con todos nuestros oyentes de la Z101, la emisora más importante de la República Dominicana. Un placer, un privilegio estar aquí. Muy buenos días a todos y a todas. ¡Epa, cuánto ánimo! Mi ánimo, amor, ánimo. El 2019 es el año de la victoria. Ay, sí, el 2019 va a ser un buen año. Sí, está declarado. Por lo menos un año bonito. Sí, va a ser un buen año. Yo lo que sé que va a ser un año complicado, un año preelectoral, un año de más estafa, un año de muchas manipulaciones, un año de muchas situaciones, de recomposición política electoral, de crisis, en fin. Pero temprano tener un poco de fe y esperanza. Pero eso no tiene nada que ver con la fe y con la esperanza. Precisamente lo que tenemos que, a partir de la realidad, entonces tener fe de que podemos cambiar las situaciones con propuestas diferentes. Eso no atenta con una cosa, no tiene que ver con la otra. Este año va a ser buenísimo, declarado, señores, el 2019. Buenos días. Buenos días a ustedes, chicas. Buenos días a Marianita, a Carlos, a Jonathan, a todo el equipo de la Z101 y el gobierno de la mañana. A todos ustedes que están del otro lado, pero que son parte intrínseca de este espacio, Gobierno de la Mañana. Nuestro pedacito de patria diseminado en todo el mundo. Ese es el dominicano ausente, comunidad laboriosa que anda por ahí dando lo mejor de sí. Y bueno, en la mayoría de los casos poniendo en alto el nombre de nuestro país. Buenos días, país. Ya ustedes saben, señores, pronóstico de lluvias dispersas en todo el país, dice la Oficina Nacional de Meteorología. Va a llover en el noreste, en el sureste, la cordillera central, la frontera, así dice la Oficina Nacional de Meteorología. Jonathan, Carlos, Marianita, llévanos, venimos de una vez con las noticias. Bueno, señores, aquí estamos de regreso. Sí, señor, con las Gracias por el informaciones. café, Ivonne. Así es, un placer compartir este cafecito tempranito a la mañana. Las muchachas de la madrugada. Las muchachas de la madrugada, que servimos hasta para remedio. Porque vamos, nuestro querido Radamés Cocuyo, que ahora tiene alguna situación con el vehículo, que es quien nos provee el cafecito. Como él no llega, ni crean que no vamos a beber café, pues igual lo hacemos y además hacemos tertulias madrugadoras antes de ir al aire, para que sepan ustedes. Intercambio de las informaciones del día, por ejemplo, la que nos trae el periódico Hoy de Hoy, habla del país y de su estancamiento en muertes maternas e infantil, con planes que han fracasado en este país maravilloso, con una economía que fluye, ¿verdad? O sea, que hay que hacer unas revisiones a las cifras de muertes en niños, en madres, durante el año que acaba de finalizar, porque los números que da son números muy rojos para el país. Así es, no supera ese lastre, el lastre que implica las altas cifras de mortalidad materna e infantil. Y los datos son similares a los que registró el sistema de epidemiología el año pasado, donde solo faltaron 3 defunciones maternas, señores, para llegar, oigan esto, a las 200 muertes que registró en el 2017 en República Dominicana. Son datos epidemiológicos que nos los sirve hoy en su información principal, el periódico Hoy de Hoy, datos de cierre de año, 197 muertes son las registradas, las infantiles. 3.000 niños muertos. 3.494, Raiza, peor aún. Durante el 2017 se registraron 200 defunciones maternas, 3.269 muertes infantiles. O sea que el 80% de las muertes corresponde al renglón neonatal. Y en el país no ha habido todavía avances para reducir esas muertes maternas e infantiles. Por eso el alerta que hacen ellos
el alerta para que esos números sí, pudieran eso no es cambiar. una tragedia, usted puede decir lo que usted quiera. Ay, y eso es información, señores, que tenemos que poner necesariamente. 3.400 familias se vieron afectadas en un dolor, en una criatura, en un embarazo que se frustró, en una criatura que no tenemos los meses promedio de muerte, si es casi a término, si es pretérmino, si es más de 30 semanas, 28 semanas, 26 semanas, en fin, no sabemos. Y ya que es lo peor. Lleva un embarazo a 20 semanas, 25 semanas, decidió tener esa criatura y ya hay unos afectos permanentes. Y ahorita van a decir, no, pero que ahí se contabilizan qué cosas. Espérate, voy contigo, mana. Las muertes, que si la atención a los haitianos, que no me vengan con eso, porque uno de los elementos identificados por las autoridades tiene que ver con las deficiencias en la atención médica hacia los pacientes, deficiencia en la atención por falta de equipos, por falta de medicamentos, porque probablemente el personal no es suficiente. ¿Entiendes? Sí, porque ahorita de una vez te lo justifican por ahí. Decía yo que lo peor es que esto se repite con frecuencia. El año pasado también hablamos de cifras astronómicas que involucran a neonatos y a sus madres. Entonces, es una situación que en el país se tiene varios años tratando de bajar la mortalidad tanto materno como infantil y para cumplir con unos requisitos y unos protocolos internacionales, y aquí no avanzamos. Aquí estamos es un poco más de ahí, un poco de lo que Ivonne dice y un poco del descuido de la falta de la atención primaria, porque muchas de las que fallecen porque llegan prácticamente cuando ya no hay solución para ellas. Entonces, cuando llegan ya sin solución, la parte médica no tiene el equipamiento, el personal adecuado, las herramientas técnicas, los protocolos. Y además ya hay mucha gente, eso es abultamiento en los hospitales. Para salvar tanto a la madre como al niño, pero cuando una mujer llega, no hay ni la estructura, una adolescente llega con 16 años de edad, un embarazo mal estructurado, que no lleva ni siquiera con una tipificación de sangre, que llega con una hemoglobina en 7, que hay que transfundirla, que quizá tiene VIH, que tiene hepatitis C, que tiene presión arterial, que tiene una plecancia. O sea, hay un millón de cosas por las que una persona puede fallecer, más la parte técnica que no está bien acompañada. Bien por ellos y el diagnóstico que ellos hacen. Lo importante es que ellos puedan entonces revertir eso y no seguir repitiendo, como dice Milagro, la misma historia cada año con las muertes maternas y con las muertes infantiles. El chamán Chakra, señores, va a prisión por 30 años, pena máxima a este tipo. Un corte de pelo ya cambiado. Nos referimos al tipo que asesinó a toda su familia, incluidos los perritos, y que abusaba sexualmente de su hijastra de 5 años. Ayer le cantaron 30 años y si hubiera un poco más, hubiera sido bueno. Ahí, es una sentencia mira que esperada. Rapidito se hizo justicia con el chamán Chakra, o sea cuando aquí se quiere, justo un año, ¿verdad? Justo un año, o sea que se llevaron del debido proceso. Pero bueno, el Listín Diario trae una portada muy reveladora, una fotografía de Donald Trump con un gesto de alto ahí o detente o no quiero, porque el presidente norteamericano es muy gesticulador y tiene un lenguaje corporal que lo delata, más que sus pensamientos, sus propias acciones. República Dominicana, Nicaragua, El Salvador bajo la amenaza de Donald Trump. El nuevo Herald de Miami cita que el gobierno de los Estados Unidos estudia sacar a estos 3 países del acuerdo de libre comercio conocido como DR-CAFTA. Los haitianos prefieren persecución a regresar a su país, y da cuenta del operativo que han montado las autoridades de migración y de las autoridades militares y policiales para la detención de los indocumentados que regresan posterior al feriado de Navidad. Y valoran en 258 millones de pesos fármacos falsificados en la República Dominicana. Carajo, pero si lo valoran, ¿por qué no lo sacan del mercado? ¿Tú te imaginas una gente enferma que se esté tomando un medicamento que no sea el que lleva, que esté falsificado? Por la misma razón de lesa humanidad. Por las mismas razones que las autoridades identifican los puntos de droga en Baní, pero no actuaron. Y ya tú puedes ver las consecuencias. Dijo el senador ayer que eran más de 40. Sí, el senador que mejor no hable y que actúe, porque el senador dice que un persecutor del tema del narcotráfico, y por favor, vamos a ver el tema más adelante. Oye, fue más lejos, acusó a que había una trama de los miembros de la DNCD, lo peor del caso es que él suele decir hasta el monto que se paga por punto, y estamos hablando que los puntos en Baní cobran entre 20, 60 y 100 mil pesos semanales.
Según el senador de mi provincia. Denuncian una trama de noticias falsas y de manipulación en contra de Leonel Fernández. En la trama participan 5 comunicadores y Roberto Rodríguez de Marchena, dice esta nota que nos publica y que da cuenta, por supuesto, el diputado Juan Carlos Quiñones, quien es que hace la denuncia sobre la existencia de esa trama. Es un diputado afecto al presidente, al expresidente Leonel Fernández. También el periódico Hoy nos habla de las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, que yo creía que no teníamos, pero que sí tenemos. Este señor, los ambientalistas le han entrado a 2 manos porque el tipo, bueno, la verdad que lo que está haciendo es absolutamente nada, y es mejor que haga nada, hacer lo que intentó, que es violar la ley 6400 en Santo Domingo Este, cuando fue a llevar una carta de no objeción para el asunto de la terminal de autobuses ahí en Parque del Este, sin haber hecho estudio de impacto ambiental. Pues le han entrado por otras situaciones y el tipo se está defendiendo. Dice que está dispuesto en defensa de los productores, ir a la justicia o a la cárcel si es necesario. Me parecería muy bien. Debería estar preso nada más por lo que hizo ahí en Santo Domingo Este. Bueno. También dice el periódico Hoy, que yo lo metería preso por la 73 valla, porque su imagen no es muy graciosa para tu verla cada rato. No, ese es el Cañero, pero este es el de Medio Ambiente, sí, que fue y le sirvió de plataforma al Cañero con una carta de no objeción sin haber hecho estudio de impacto ambiental, sí, para que el Cañero se la luzca y el ministro de Obras Públicas también, por mandato de Danilo Medina, que es el que está detrás de todas esas barbaridades. Mira, vamos con... Es que yo creo que esa parada no es una cosa... Mira, es necesaria, mas no en el sitio. Ahora, ¿por qué en ese sitio? Y el Este no creo que sea más importante que el Cibao, y está destinada a una en el Cibao, y no hay pena para eso. No hay un problema con la del Cibao. ¿Por qué no empieza la del Cibao como piloto? ¿O por qué no empiezan donde están las líneas del metro? Porque eso es parte del plan maestro que hizo. De las 7 terminales para desahogar el circuito completo del Santo Domingo. De esas líneas ya hay 2 del metro, están los Alcarrizos, Villamella y no sé cuánto, y todos tienen previsto eso, esas terminales. Hoy, ¿por qué no comenzar con las que ya tienen? Con las que no tienen conflicto. No, que ya tienen su línea de metro, porque esta es la que viene del 12 hacia allá, pero en fin, eso es un tema. Vamos a servir otra información. Mira, el suicidio infantil, la depresión y los abusos llevaron a 444 menores a quitarse la vida. La baja autoestima ha incidido en las estadísticas de los últimos años, y ahí están niños desde los 5 años que se han quitado la vida. Ay, Dios mío. En otro orden, coronel acusado de matar. Este país tan chulo. Acusado de matar a coronel en Baní, fue deportado de los Estados Unidos. Sí, pero que no vengan con esa, porque no todos los deportados tampoco son ni delincuentes ni narcotraficantes. No vengan con ese. Mejor hablen de otros elementicos más interesantes que los pongan. ¿Tú sabes dónde hay muchos deportados a esta hora trabajando? Perdón, que han cumplido condena por narcotráfico. Eso es verdad, pero no es la mayoría. Tú sabes que deportan por razones hasta migratorias. Vamos a estar claros, y sobre todo en los últimos años. Ya ese estigma de que porque tú eres deportado, tú eres un delincuente, no es verdad. Y sí han deportado mucho por narcotráfico. Cumplió una condena de 10 años en prisión por narcotráfico, es lo que dice la información. Sí, yo sé, pero haciendo la salvedad. Estoy en el día, Centro Conductual reduce violencia educando a hombres. En este caso, las medidas coercitivas han demostrado ser ineficientes. Oye, abollaron a un mambero en estos días. Uno estaba preso porque abolló a la mujer, y entonces ahora resulta que la mujer, que hubo uno que abolló a otro. No, y 2 mujeres asesinaron a sus parejas. Pero es que esto de la violencia genera violencia. Y llega un momento en que tú tienes que defenderte, y aun cuando no tenemos la fuerza física que tiene un hombre, siempre uno va a tratar de defenderse. Y eso no es lo que debemos nosotros estimular, jamás, definitivamente, sino que todo lo contrario, que intervengan las autoridades como tienen que intervenir en este caso, que es muy serio. Mira, la Procuraduría demuele la cárcel de San Luis finalmente. Esta es otra información del día. Muy feo eso. Sí. Muy feo, porque los precios terminan desperdigados. Claro, el presidente Danilo Medina inauguró ayer 2 liceos en Moca, y déjeme decirle que hay una imagen muy reveladora. La del tipo que está cuidando el carro del Compré. Sí, señores, de don Rey Danilo. Mientras Danilo para que el tipo no se moviera y no se le fuera a ocurrir tener la brillante idea de irle a echarle zica al presidente. No, pero que le eche zica al presidente no tiene nada, es más suave que la droga que le pusieron a él, y no pasó nada. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tuvieron ahí? Ay, señores, pero tú estás viendo. O sea, que Compré el peregrino le echara mierda al presidente.
Eso es más grave. Óyeme, es grave porque Ponte tampoco ahí y no lo dejes porque mover. a esos niveles no podemos llegar de ninguna manera y jamás yo promovería eso porque la figura del presidente, bueno, esto tiene límites y tiene respeto. La figura del presidente de cualquier persona, pero díganme ustedes, si no fueron Pero esos mismos tigres, policías, los que fueron y le montaron droga al Pero pobre a él se infeliz. le estaban violando sus derechos. Había que vigilar bien, sí, había que vigilar bien ese tipo, no solamente porque le estaba violando sus derechos, sino porque no le fuera a poner droga. a ponerle droga, exactamente. Y que terminara preso y con un expediente. Yo busco, mira, hoy. un cordón de la población Bueno. y digo, vamos a ponernos aquí porque ese tigre me puede poner droga, me puede plantar Claro, droga. ayer también Ya se le después de la- conoció medida de Ahí te lo digo. coerción a los tres policías que mataron, que acribillaron al fugado de Nagua. Regresan 23 pescadores que estaban presos en las Bahamas. Eso es una buena noticia y que hay que agradecer a la Cancillería que hizo tantos esfuerzos para que regresaran sanos y salvos estos pescadores de la ciudad de Puerto Plata, que ya regresaron. Bueno, ayer Brown dejó muy claro que la policía ejecuta a presos y ejecuta a personas. Lo dejó tan claro como que dijo que qué pena que se entregó Yo quiero que pensar. se entregó Buche y yo no sé, se le zafaron los gatillos, pero fue muy grave lo que dijo el señor Brown cuando habló. Ay, qué pena, no sabemos por qué razón. Él No, dijo que lamentablemente. no fue la sabemos, palabra que usó. lamentablemente es lo mismo. No, bueno, sí. No, para textual. Sí, lamentablemente él dijo eso y lo lamentable es que ahora yo tengo confusiones. Yo no sé si es porque deja en evidencia que la policía ejecuta personas que puede apresar, no sabemos por cuáles razones, o si lo que lamenta es que Buche no se murió y Buche puede desembuchar muchas cosas. En este caso que es tan confuso. Dicen mis fuentes. Tú sabes que después, Devani. espérate, Raiza, que si Buche desembucha, entonces desacreditan a Buche porque no se puede creer en la palabra de un narcotraficante. Eso fue lo que nos decían, ¿te acuerdas? Con el caso Quirino. Pero tampoco yo tengo por qué creer en la palabra de un violador también de la ley, como es el caso de, bueno, si el general Brown está diciendo que lamenta que se entregara es porque él entonces está poniéndose en contra de lo que establece la ley, ¿verdad? Y entonces pasa a ser un violador de la ley. Después pasa a ser un violador de la ley. Entonces, para mí, Buche y Devani, Brown, en este caso. Me dicen mi fuente. Ya hay un video de las cámaras cercanas Sí, de los negocios donde cae el coronel. O sea, cuando recibe los impactos, se ve cómo cae su cuerpo. Pero me dicen mis fuentes, Devani, que más o menos, el coronel llegó en un vehículo con 2 oficiales más de alto rango. ¿El vehículo era oficial? No. Tú ves. No, el no vehículo era oficial. No era oficial, pero sí estaban uniformados los 3. Entonces, porque tú podías decir, dentro del carro, el coronel está dentro del carro y está Buche digamos que en la intersección de las esquinas, ¿verdad? Porque hay que decir que esta iglesia está como en el centro y hace exactamente 4 esquinas. La iglesia hace 4 esquinas. Entonces, dicen que el coronel le dijo a Buche, como rata, no te quiero ver por aquí. Más o menos una expresión de esa. Así tan no te quiero ver por aquí. Y eso fue lo que le fue a decir a Buche. Rata, no te quiero ver por aquí. 3 oficiales de Y alto entonces, rango. esta primera contacto visual que tuvieron ellos dos, el coronel en el carro manejando y los otros 2 oficiales, uno delante y uno detrás, dentro del carro, ¿verdad? Le hace ese contacto visual y le dice esas palabras, o sea, más o menos así, rata, te dije que no te quiero ver por aquí. Caramba. Entonces, Buche como que... te vaya a narcotraficar para otro lado. Buche se retira y le contesta algo. Le contesta más o menos algo como que yo estoy aquí, o sea, o ven, quítame tú, en fin. Buche camina y se va justo como, porque es que como un callejón, pero no es un callejón porque están las casas ahí. Sí. Pero es un callejón de vivienda, digamos una así. calle estrecha quizás. No, está la calle, pero tú entras en un callejón y hay viviendas ahí, entonces no se transita en carro, pero como se ve, o sea, tú no entras en el carro, pero es un callejón. Entonces, Buche camina por ahí, justo por donde se entraba a supuestamente el punto de droga. Y el coronel se desmonta el carro y los 2 oficiales se quedan dentro del carro. Entonces, el oficial se desmonta y va detrás de Buche. Los oficiales se quedan en el carro. Que diciéndole, no te dije que no te quiero ver por aquí. Quizás vociferándole. Uno intuye, intuye, ¿verdad? Sí. Colige, presume. Sí. Entonces, Buche lo que hace es que no se ve los impactos, pero el coronel va hablando
o voceándole, diciéndole cosas a ¿Cuántos fueron en el pecho? Imagínate. Se presume que él desenfundó y le dio 2 tiros. Cuando los oficiales oyen los tiros que están dentro del carro, porque tampoco estamos hablando de que es 1 kilómetro de los tiros. No, es que estamos hablando de escasos metros. Los oficiales se desgaritan. Entonces los oficiales lo que se desmontan del carro y salen huyendo y se resguardan en la esquina posterior y empiezan a observar. Cuando ven que no pasa nada, entonces van al auxilio del coronel y encuentran al coronel tendido en el piso. Fin del relato de mi fuente que estaban merodeando. Otras informaciones, señores, nos dicen que en las primarias podrían participar 33,000 candidatos a cargos electivos. Pero la gente no quiere trabajar en este país, lo que quieren engancharse a la política. Vamos a ver un poco eso. De acuerdo con el calendario electoral, las primarias tendrán lugar el próximo 6 de octubre. La cifra no incluye el 20% de las candidaturas que serán reservadas por los partidos y los topes de las candidaturas por posiciones fueron establecidos en la ley 33 de la ley de partido. Con esta, además de los 30 años de cárcel para el mentado asesino de una familia completa que nosotros tenemos aquí, que es el mentado chamán, el tema de la depresión y los abusos que ya nos sirvió milagros, el centro de ayuda a reducir el tema de la violencia, con esa vamos a cruzar de un pronto a Marianita y venimos de una vez el tiempo. Bueno, señora, que estamos de nuevo con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana. Como titulares, decirles rápidamente las denuncias de tortura para militares que conspiran contra Maduro. La reunión con demócratas es pérdida total de tiempo, también es información que nos fecha en Washington la agencia F, López Obrador, que pide ayuda contra el robo de gallina, y la iglesia contra el mandato de Maduro también. Las informaciones giran mucho en torno a eso. El hijo de Trump, que causa ira al señalar que muros funcionarán, pero funcionarán en los zoológicos. Imagínense usted el propio hijo de Donald Trump con esas declaraciones. Y por supuesto China, que quiere meterse en el boom tecnológico latinoamericano, las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China que ya concluyen. Y el día de hoy, que es 10 de enero, por supuesto, los 2 minutos que podemos agotar para ver el tema internacional tiene que ver con el actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que va a asumir de pleno derecho ya su segundo mandato, derecho y mandato otorgado por más de 6 millones de venezolanos en las últimas elecciones, en las que venció por amplio margen al exgobernador del estado de Lara, a Henry Falcón, del pastor Jorge Bertucci y Reinaldo Quijada, que eran los que estaban terciando ahí en esas elecciones. Y en esa elección donde votaron cerca de 9 millones de personas, representando algo más del 46% del total del padrón electoral, según las cifras oficiales, una cifra relativamente baja para Venezuela a partir de su población, que suele ostentar porcentajes de participación que son mucho más altos de los países de la región. Y como parámetro pues comparativo, la cifra del Tribunal Supremo Electoral en la anterior elección presidencial del 2013, por ejemplo, la participación fue cercana al 80%, pero por lo tormentosa y atropellada que fueron esas elecciones, bueno, por ahí anda. El 2018, esos sectores de oposición radical que decidieron no presentarse denunciando irregularidades en el proceso como adelantamiento de esa fecha electoral, y la cortedad de tiempo, por ejemplo, para la campaña, la comprobación parcial, tuvo como preámbulo incluso unas conversaciones aquí en República Dominicana en ese momento. La no participación, por ejemplo, de misiones electorales independientes, sin duda hablan y hacen referencia al papel que está jugando, en el caso de Venezuela, de la OEA, un organismo que es financiado en un 60% por Estados Unidos, y la existencia de inhabilitaciones formales y de accesos igualitarios a los medios de comunicación públicos y privados. Llamaron esto a la abstención, pero también al boicot electoral. Y de haber sido así, bueno, pues en realidad nada hay en esas quejas que no sucede habitualmente en estas democracias capitalistas en las que la derecha y los partidos conservadores siempre llevan la ventaja. Cuentan con medios exclusivos, con medios hegemónicos, con requisitos electorales que benefician a los partidos. Sin embargo, lo que la oposición venezolana de verdad en todas esas quejas y ese periplo, a propósito de que hoy ya va a retomarse en el poder Nicolás Maduro, es que entre las denuncias de falta de democracia, en la que ellas mismas han venido generando acciones que denuncian como golpistas desde el mismo 2 de febrero de 1999,
para recordar un poco el momento en el que Hugo Chávez asumió su primer mandato presidencial y que esos mismos sectores impulsaron el paro petrolero y que no reconocieron el resultado electoral en el 2013 y que en el 13 y que motorizaron incluso la misma campaña que se llamó La Salida en el 2014, con un nombre que indica a las claras un objetivo bastante antidemocrático, y que con el mismo fin igual se propusieron bloquear medidas estratégicas de gobierno a partir de la mayoría en la Asamblea Nacional, alentando incluso de manera muy cómplice las guarimbas del 2017, las que fallaron en su propósito, una vez más golpista, y que incitaron también a la insurrección popular. Pero tampoco se había denunciado los intentos golpistas de minúsculos grupos armados contra las instalaciones del Estado o las intrigas de militares bastante sediciosos, ¿verdad? O el rechazo con firmeza necesaria a todo ese magnicidio frustrado contra el primer mandatario. Bueno, que gustémonos o no, es el legítimo de la nación, y cuento que a mí no es de lo que más me gusta. Pero esa misma oposición también cayó en coordinación con muchos países gobernados por esas derechas y agrupados en el Grupo de Lima, que ha jugado un papel preponderante en todo esto. Y es que la elección, como señaló horas antes del evento que se hizo, se habló de hiperinflación, se habló de inducción, se habló de dólar paralelo, se habló de escándalos y de remarques diarios de precios, en fin. Con el tema económico también tuvo sus bemoles. Se habla de cártel de los medios privados mundiales que no declararon, y de eso se ha quejado el oficialismo venezolano, que declaraban su absoluta responsabilidad en la demonización del gobierno de Nicolás Maduro, con miles y miles de notas que ellos entienden que son sediciosas y concertadas, en las que no se mencionaron las conquistas sociales, las mejoras en la salud, el tema de la educación, el tema de la vivienda. Todo eso ha sido opacado, y esa democracia venezolana, que ha atravesado en 20 años 23 procesos electorales, y por supuesto hay que hablar de democracia porque ha atravesado procesos electorales, no imposiciones, incluyendo revocatorias de mandatos, elecciones de asambleas constituyentes, municipales, legislativas, en fin, con errores, claro, con aciertos, por supuesto, pues ha demostrado ser fiel a esa voluntad popular para erigirse en fiscal o en juez. Y los peligros ahora se quejan que están corriendo grandes peligros, y que es innegable el avance de la derecha política, y que es innegable el macartismo y los discursos de intolerancia y de odio, y que esos discursos trascienden las fronteras incluso venezolanas, que no se pueden ocultar, y que entre los principales críticos de los gobiernos de Venezuela están los exponentes de la violencia muy descarnada, con el tema del militarismo que está al acecho en el gobierno electo de Brasil, o el tema del paramilitarismo que está latente en la real gobernanza de la administración de Duque en Colombia, como ha sido costumbre. Tanto así que ese paramilitarismo, incluso en unos documentos que fueron identificados posteriormente en el caso de Libia, que son expertos en esto, y estaban incluidos grupos de colombianos. Se encuentran entre esos gobiernos en crisis como el de Guyana, primero el primer ministro, que ha sido recientemente removido por la pérdida de confianza de su parlamento, o gobiernos con pronósticos de inestabilidad como el de Vizcarra en Perú, que está inmerso en una estructura con una podredumbre institucional, o gobiernos en bancarrota como el de Macri en Argentina, o gobiernos como el de Honduras y el de Guatemala, con una legitimidad bastante cuestionada después de esa abiertamente por amplios sectores del pueblo, incluso por instancias internacionales después de lo que pasó en sus elecciones, gobiernos notoriamente ligados a tradiciones autoritarias y represivas como los gobiernos de Chile, como es el caso de Paraguay. Difícilmente cabría a cualquiera de ellos el título de paladines de la democracia, y mucho menos el derecho a sumarse a esa inquisición de otros gobernantes antes de limpiar la tonelada de paja en el ojo propio. Lo que queremos decir es que hay que hacer una revisión en todos esos gobiernos para los que se rasgan las vestiduras con el tema de Venezuela. Nos vamos. Bueno, pues aquí estamos a las 5:38 minutos de ese gobierno de la mañana, en este jueves antesala del fin de semana, es 10 de enero 2019. Raiza, no te dejes. Bueno, sí, estoy como media, como los niños malos estudiantes. Me hice unos análisis ayer y me quemé.
Saqué algunas materias en rojo. Saqué algunas materias en rojo. Estoy amaneció y como media resentida. Pero no es para menos, estas madrugadas lo hacemos con mucho cariño y con mucho... pero eso no quita que nos den... Que nos afecte, sí, claro. Exactamente. Entonces, y eso que me dormí temprano, pero amanecí como resentida. Y creo que más que resentida fue que saqué malas notas en algunas materias de los análisis ayer. Yo tengo varios temas, pero prefiero mejor concentrarme en el tema de la salud y cómo cerró el 2018 el tema de la salud en la República Dominicana. Miren, si le agregamos, antes de entrar a este balance de lo que tiene que ver con la mortalidad materno-infantil, y hay que resaltar lo materno y lo infantil, y en muchos de estos casos es ambos a la vez. Claro. Tanto se pierde la madre como se pierde la criatura. Y es más que una tragedia eso, pero no podemos nosotros tener mejores estadísticas con un sistema de salud totalmente deteriorado, fracasado, colapsado. En una impronta de más de 5 años que la República Dominicana se embarcó en una remodelación, en una reestructuración de 56 hospitales, de los cuales solo 32 han sido supuestamente entregados y que uno no tiene el reporte de qué tan entregados fueron. O qué tan óptimos sean, porque si vamos a jugar por el moscoso cuello, si esa es la muestra y claro, el orgullo, de ahí para allá, imagínense. ¿Qué tan entregados fueron y qué tan óptimos están para ellos dar el servicio a capacidad de lo que son estructurados? Hay que ver. Entonces eso lo dejamos ahí por un lado. Por otro lado, usted tiene el primer colapso. Estos hospitales desmantelados, los que han entrado en funcionamiento, probablemente, que estoy casi convencida de que no han entrado en su funcionamiento total. Este déficit de atención médica en la República Dominicana, un sistema colapsado que va desde las estructuras físicas, van desde la falta del personal de asistencia, le hace médico y todo el personal que integra el servicio de salud, esta carencia, y que hay que ver no solamente los nombramientos, sino las horas efectivas de los médicos en los hospitales con el desbordamiento de la gente que va a buscar salud. Ya a partir de ahí, todo lo que usted reciba es el producto de esto. Entonces tenemos enfermedades endémicas en la República Dominicana, como es el dengue, que cada vez pues salimos nosotros menos de las estadísticas de una enfermedad que no tiene que producir muertos, pero que en este país produce muertos. A eso le agregamos las afecciones respiratorias, los números de índice de desarrollo de salud en la República Dominicana, donde estamos nosotros quemados con gente muy enferma en la República Dominicana en enfermedades que no se curan, como son la diabetes y la hipertensión arterial, donde cada vez entran más personas a menos edad a padecer estas enfermedades en la República Dominicana, siendo fatales, y que la gente que tiene esta condición, que tiene una o que tiene las dos, usted sabe que es una bomba de tiempo y que por demás es una carga de salud pública la gente que padece estas enfermedades, que son mucho en porcentaje en la República Dominicana. Hay un estudio que se llama el FK, que estamos hablando de más de un 30% de la población de la República Dominicana tiene una o las dos enfermedades, tanto la hipertensión arterial como la diabetes. Y mi experiencia en comunicación aquí con médicos me da la capacidad para decir que es alarmante. Estamos hablando de más de 1 millón y tanto de dominicanos que tienen esta enfermedad, o una o las dos. Estamos hablando de 3 millones de dominicanos afectados de estas enfermedades, cuyas edades cada vez, pues en vez de ir en ascenso, es decir, que usted pueda padecer estas enfermedades después de los 50, 60 años, pues no, déjeme decirle que no, que en el caso de la hipertensión arterial estamos bajando la edad a prácticamente empezando los 30 años de edad, que es mucho. Y la diabetes, pues por supuesto también, porque también tienen componentes hereditarios. Por otro lado, que es el tema que nos compete en el día de hoy a nivel de comunicación, está el fracaso de la reducción de la mortalidad materno-infantil. Tanto cuando muere la madre, tanto como muere el niño, tanto como mueren ambos
en la República Dominicana. Los números son alarmantes. Las muertes son significativas, más que si tuviéramos una guerra en la República Dominicana. Pero no podemos tener otros números si usted tiene que ver, primero, la falta de asistencia a la mujer. La mujer es la que se embaraza y la mujer es la que recibe menos orientación de ese don de la naturaleza que tiene la mujer, que es la que procrea. Desde una niña cuando recibe su primera menstruación, que no recibe la orientación clínica, médica y de acompañamiento de salud pública que pudiera hacer desde las escuelas, hasta la propia higiene corporal de las niñas cuando ya entran en esa fase de la adolescencia y de formarse para entonces estar habilitadas supuestamente cuando ya reciben su primera menstruación a quedar embarazadas. Y usted tiene ahí un alto índice de menores embarazadas, de embarazos que no son cuidados, de estas niñas que salen embarazadas en sus casas y lo vienen a decir ya cuando tienen 6 meses, que se despreocupan, que no tienen una asistencia de seguimiento en una atención primaria, que si tuvieran una atención primaria, pues esa menor desde que recibe su primera menstruación llega a esa clínica de atención primaria y puede ser orientada en cuanto a los embarazos no deseados y en cuanto a la protección para si ya está iniciada sexualmente, pues que tenga la capacidad de tener esa asistencia de la prevención de los embarazos. Cuando llegan allá al sistema de salud con más de 6 meses de embarazo, 23, 24, 25, 26, hasta 28 semanas de embarazo, llegan totalmente descompensadas, con una hemoglobina en 7 que necesita una transfusión, nunca ha tenido un chequeo prenatal, nunca ha tenido una sonografía, no sabemos qué tipo de sangre tiene, no sabemos su condición de salud, no sabemos su herencia genética, vienen hasta con soplos de infancia, porque estamos hablando de niñas de 13, 14, 16 años que tienen una condición probablemente cardíaca, que es la que la lleva a la muerte, y usted tiene estos índices. Y si usted me dice que eso no es una tragedia humana, usted hoy levantar 3.493 muertos de niños que no nacieron, multiplíquelo por las familias que fueron afectadas con estos embarazos. Ahora, ¿qué ha pasado con esas mujeres que han perdido esos embarazos? ¿Han tenido el acompañamiento? ¿Han tenido el seguimiento? ¿Hubo un diagnóstico para que esas mujeres tengan la capacidad de reinsertarse otra vez o de evitar un nuevo embarazo? De esas madres que perdieron sus niños, ¿se volvieron a embarazar otra vez? ¿Volvieron a embarazarse? ¿Parieron adecuadamente? ¿Tuvieron el control de esas pérdidas? Y hay que ver las muertes de esas mujeres, de esas casi 300 mujeres, casi 200 mujeres que murieron en el país. ¿Eran sus primeros embarazos? ¿Eran adolescentes? ¿Ya tenían familia? ¿Cuál es la condición por la que murieron? ¿Cuál es el levantamiento? Salud Pública lo tiene. Y más que dar estos datos fríos, hay que decir que estos son datos espeluznantes socialmente hablando y que definitivamente el sistema de salud ha colapsado. Y que hoy nosotros, y digo nosotros porque me siento parte del colegio médico por toda la experiencia que tengo trabajando con estos galenos, con estos médicos que entregan su vida y que para ser médico hay que tener una vocación, más que la búsqueda del resarcimiento económico en una profesión bien remunerada, no, es como un sacerdocio. Los médicos están esperando, el Colegio Médico Dominicano está esperando una sentencia de un tribunal de la República Dominicana, sentencia tal día, justicia tal día, justicia denegada, en espera de que un juez firme una sentencia donde da cumplimiento a la ley, donde dice que todos los empleados públicos deben tener el servicio del SENASA, que es el seguro del Estado Dominicano, para ver si por ahí las ARS se le da un golpe de efecto a nivel económico y se flexibilizan para que sea más amplia la cobertura, porque en este país usted tiene que enfermarse necesariamente por un catálogo de enfermedades. De lo contrario, pues las enfermedades que puede padecer no son asistidas ni en la clínica privada, ni mucho menos en los hospitales públicos de la República Dominicana. El sistema de salud en la República Dominicana definitivamente colapsó. Vámonos a la pausa. Bueno, señores, aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana Z101 para hablar con los oyentes. Jesús Nova, buenos días, te nos integra y te saludamos. Hola. Y te recibimos, así es que hola a la persona que tenemos aquí en la línea, que es una llamada internacional, la primera de este día. Buenos días.
Sí, buenos días, Ivonne, equipo. Buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Adelante. Ivonne, Suave, Samuel. Adelante. usted ve que cuando la policía y el gobierno quieren actuar, ellos tienen los mecanismos y el conocimiento para hacerlo. Pero como el tema narcotráfico no lo mueven los carretilleros, eso viene con apoyo de las altas jerarquías. Porque ¿por qué hay que esperar que maten un coronel o un general para ellos ir a hacer redada, a recoger los puntos de droga? Significa que ellos saben dónde está ubicado cada punto de droga. Así Entonces el PLD está amolando el cuchillo para cortar su propia garganta. Cuando los tigres, los delincuentes se actualicen, copien de México, comiencen a atracarle los hijos a los funcionarios, que ahí es donde está el dinero, no en el que va en un motoconcho, y comiencen a hacer lo que se hace en México, ¿qué va a hacer el PLD? Ahí está, lo dejamos ahí, mi querido Samuel. La pregunta es bastante interesante. Buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola. No le den idea. Está un poquito ronco. Ayer estuvimos con los encadenados, allá los recibieron en el Palacio, le exigieron que para hoy a las 10 depositaran los documentos de levantamiento de todas las familias afectadas por la contaminación de la Barri, que los está matando y envenenando a todos. Ejemplo, hay niñas de 8 meses con infección vaginal, la piel todo dañada, los frutos todos perdidos. Si un animal toma ese cianuro, se muere inmediato. O sea, es una emergencia nacional que a ellos los ubiquen en un lugar no contaminado, porque eso es lo que están pidiendo. Ellos eran dueños de esas tierras ahí. Y hace un año, 2 meses y como 4 días que ellos estaban ahí frente exigiendo, han visitado 3 veces ya al Palacio. Y ayer, porque se le hizo presión social, los recibieron directamente, porque lo que habían depositado nunca ni lo habían leído. Ojalá entonces, que le pongan atención. Atento pueblo, alerta. Todos dar seguimiento, porque es un asunto de sobrevivencia de esas más de 500 familias que están en esa situación. Bien, alerta pueblo, darle seguimiento, tienen que dar respuesta urgente a esta necesidad de vida, de sobrevivencia de esos que eran dueños de esas tierras. Muy bien, ahí está, que tomen esos documentos que llevaron y que no los guarden o los tiren, sino que vayan en auxilio a estas personas. Estamos nosotros alerta también aquí desde la Z101. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos. Eligio Cleto del municipio de Adelante, Santo Domingo. adelante. Es penoso que el actor intelectual de la persona, de los 7 imputados, que él esté hoy faroneándose y que no esté también imputado en esta asociación prácticamente delictual, que está contenida realmente tipificada en el artículo 122, que dice de 6 meses a 1 año de prisión en la ley del símbolo patrio, de 3 a 6 meses, de 1 a 3 meses correccional, y en la ley que tiene que ver con daño a la propiedad, de 6 meses a 1 año también de prisión, y que nosotros esperamos que hoy, en el día de hoy, se tome todo el peso de la ley. También decir que en el PRD está llegando mucha gente. Ay, qué bueno. Buenos días. Y buenos días, profesor Sergio. Ay, Cleto. Dígame, profesor. Hola. Si en el concurso del hombre, con los espermatozoides que aporta, la mujer no puede crear, quiere decir que la creación es entre los dos. Lo único que la mujer aporta, 20 millones más de espermatozoides. Así que ahí te equivocaste. Nosotros somos también que aportamos y creamos. Gracias. Gracias, profesor. Buenos días para usted. Tranquilo. Buenos días. Porque no se muere por inseminar a una mujer. Buenos días. Buenos días. Ivonne, yo espero que la Marcha Verde pues defienda las áreas verdes de aquí del 9 de la autopista Duarte, que la tiene Ubieria. Pero ¿y tú que eres mi dirigente? ¿Y tú que eres dirigente comunitario, mi querido? ¿Por qué ustedes no se organizan para que resuelvan los problemas de su comunidad, hombre? ¿Cómo que te llama? Ricardo, pero usted no es un dirigente comunitario, mi hermano. Póngase para eso, vamos a ponernos cada cual en nuestra comunidad. Buenos días. Caballero. Dale, Genaro. Lo que nos faltaba en Montecristi, muchos niños haitianos en las calles durmiendo. Yo pensé que era un hotel. Y no hay emigración ni autoridades que paren eso.
Así es que esas son mis protestas, lo que le faltaba, aparte de las calles, que no tenemos funeraria, los monumentos abandonados. Bueno, ahí está, muy bien. Buenos días. Buenos días, José Antonio Matos Peña de Neiva. Sí, señor. Adelante, querido, diga. El próximo sábado en la tarde en la parroquia San Bartolomé se reunirá el foro por las represas del río Pancho. Es un río importantísimo que podría con esas presas regar más de 36,000 hectáreas de tierra, a abonar, a ayudar con el agua del acueducto de Neiva y Agua. Qué bien. También queremos usar esta llamada para recordar el olvidado Hospital San Bartolomé. Sí, así es. Que ni hacen nada ni se ve dinero. Pero bien. Nosotros como ciudadanos tenemos que seguir proyectando el futuro del progreso de nuestra región. Bien, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, piloto Torres Informa de Senagua. ¿Cómo está? Adelante. Hacer un llamado a la población, específicamente a los conductores que conducen la autovía Juan Pablo II, que por favor manejen con precaución, que esta es una carretera que se está dando mantenimiento y es una calle peligrosa, hay muchas curvas. También un llamado al gobierno para que venga y haga algo con el malecón, que no ha vendido sueños con esto, por favor. Chilote Torres Informa de Senagua, María Trinidad Sánchez. Bendiciones, pueblo. Ok, muchísimas gracias. Para ti también. Buenos días. Sí, buenos días, Ivonne, Raiza Lara y todo el equipo completo. Papiné López de Semoca. Dele, Papiné. Sí, Ivonne, con relación a todas estas muertes que hubo en el 2018, más de 4,000 de la parte neonatal, y así pretende el gobierno rebajarle 5,000 millones de pesos al asunto de salud pública, al presupuesto. ¿Qué gobiernazo? Gracias y buenos días. No pretende buenos días para ti, le disminuyó 1,000 millones a salud pública. Buenos días. Buen día para todos y todas. ¿Cómo está, chulo? Uno me viene de Nicaragua. Me alegro de esa cámara de Medida. Ojalá no nos deje esperando como vino el ministro de Agricultura o Omar Benítez, que se iba a trabajar con caminos vecinales y todas esas cosas, y también Lemba con canal y caminos, y nos dejamos esperando, nos dejamos como el perico en la estaca, que se cumplan las cosas. Muchas gracias, Chulo Medina Villaragua. Gracias, Chulo. Buenos días para ti. Esta llamada es internacional. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Santiago César de Miami, Florida. Hola, Santiago, adelante. El Congreso, el Partido de la Liberación Dominicana, los locales y el Palacio Presidencial, que anden con paraguas, que cuando el falpo se tira, tirarle beso a todito, no ve. Ok, buenos días. Buenos días, Ivonne. A propósito, el diputado Fidel Santana dice que se desliga de esos hechos, pero que él le tiraría más heces. No, pero Buenos días. Buenos días. Buenos días, Dionisio. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, hace un llamado de nuestra ya tenemos 4 años al Ministerio de Educación, que si van a dejarse la escuela que está ubicada en el barrio San Isidro, ya van para 4 años y eso ya se está casi borrando. Una estructura tan moderna y eso no puede continuar, porque este barrio San Isidro es uno de los barrios más poblados estudiantilmente que tiene el municipio de UBG, y además es el barrio que tiene más estudiantes ahí. Entonces, se cayó esa. Vamos, el Ministerio de Educación vaya a auxiliar entonces a la escuela de San Isidro en Duvergé. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ivonne, Luis Rodríguez, San José del Puerto. ¿Cómo está usted? Política de importación, la política de préstamo de este gobierno está llevando el país a la quiebra, y somos responsables nosotros si no paramos esa política en contra de la República Dominicana que está llevando a cabo el gobierno del señor presidente del PLD. Bien, muchísimas gracias, Luis. Tomamos esta. Buenos días. Escúcheme nuevamente que hoy es un día grande para nosotros los catorcistas. Un día como hoy se fundó el movimiento revolucionario 14 de junio en la finca de Charlie Bogay en Mao. Lord a ellos. Escúcheme. Bien, ahí está, válido. Buenos días. Al Cañero decirle que para la otra semana vendrá una serie de ataques por radio y televisión contra él si él no arregla los sectores ya mencionados del municipio Santo Domingo Este. Lo interactivo nos estamos preparando para eso. Ay. Bueno, apúntenme. Buenos días. La última llamadita para irnos con Mariana. Buenos días. Dígalo. Diga.
Eligio Cleto, para decirte que muchos de esos 7 jóvenes merecen estar sueltos porque no han matado a nadie. Muchos de esos funcionarios que lo han criticado por esta acción merecen estar presos y están sueltos, carajo. Ahí está, se fue. Nos fuimos con esa. Nos fuimos a la pausa. Nos espera Marianita. Vamos. Buenos días, República Dominicana. Son las 6:05 minutos. Este es el Gobierno de la Mañana, Z101. Iniciamos de esta manera la segunda hora de esta propuesta de comunicación, agradeciendo a los que se nos integran a esta hora de la mañana. En este jueves 10 de enero, antesala del fin de semana 2019. Jesús Nova, buenos días para ti. Buenos días, hermana. Un gusto poder compartir con ustedes. Buenos días, Milagros, Raiza Lara, a Cundo Camarena, Josefina Ortiz y todo el equipo de audiovisuales que nos acompaña todos los días. Hoy tengo varias reflexiones que hacer. La primera tiene que ver con Punta Catalina. Tiene que ver con la construcción de esta planta que se nos había vendido y se nos vende todavía a todos los dominicanos como la panacea para resolver la problemática de la energía eléctrica, del suministro y producción de energía eléctrica en el país. No puedo entender cómo es que después que se habló tanto y que los generadores privados inclusive estuvieron opuestos rabiosamente a la construcción de esta planta porque iba a ser justamente una generadora de energía del Estado Dominicano y que así se nos vendía a los dominicanos y dominicanas, y saber que la construcción de esta planta es un poco más del doble de lo que se había planificado, de lo que se había presupuestado, y que bueno, al paso de los días, en vez del Estado Dominicano asumir y echar hacia adelante realmente este proyecto para solucionar dos cosas: primero, la generación; segundo, que la energía eléctrica no nos siga llegando tan cara a los dominicanos y dominicanas, porque pagamos una factura energética la más cara de todo el área del Caribe. Oigan de lo que estamos hablando, la más cara de todo el área del Caribe y dentro de las más caras del mundo, República Dominicana. Qué bueno que lo ponga porque es el mundo. Sí. Entonces cuando digo esto y pienso en esto, pienso entonces en el fracaso de la construcción de Punta Catalina por parte del Estado. ¿Por qué? Porque ahora el Estado Dominicano anda buscando socios que puedan comprar el 51% inclusive de esta planta generadora de energía eléctrica. ¿Cómo es posible? Pero no es ahora, debo aclararte, nada más te doy el dato. No. Ahora yo te doy el dato que hace rato. Sale a relucir. Sale a relucir, porque ahora es que lo ponen en evidencia una debilidad y una derrota del Estado Dominicano con relación a la construcción de Punta Catalina. Si usted como Estado o nosotros como Estado no podíamos asumir la responsabilidad real de la construcción y puesta en ejecución de esta planta generadora, entonces ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos embarcamos en tantos préstamos como estamos embarcados? Muchos préstamos para la construcción de Punta Catalina, para ahora, a final de cuentas, decirnos no podemos, no tenemos los recursos o no somos lo suficientemente capaces para poder administrar y poner definitivamente a generar estas plantas de energía eléctrica, y necesitamos la inversión de los que eran nuestros enemigos o que eran nuestros opositores, y los que nosotros estábamos también haciendo esto porque nos oponíamos a que ellos siguieran explotando a la población dominicana en términos de del costo que estaban pagando o estamos pagando todos por kilovatios hora. Bueno, pues ahora estamos buscando ser socios de esos mismos por los que el Estado Dominicano decidió entrar en la construcción de Punta Catalina como planta generadora y distribuidora de energía eléctrica.
Entonces no entiendo. No puedo entender cómo nos quieren seguir vendiendo a Punta Catalina como la panacea, cómo nos quieren seguir vendiendo a Punta Catalina como el extraordinario logro gubernamental, cuando definitivamente Punta Catalina se ha convertido en un fracaso. Porque si no fuese un fracaso para el Estado Dominicano, no estuviesen vendiendo el 50% o el 51% de las acciones de esta planta generadora de energía eléctrica. Punta Catalina debe ser, en este momento, quizás el más grande dolor de cabeza que tenga la presidencia de la República. ¿Tú recuerdas que con el tema que siempre he tratado, siempre he terminado y he concluido diciendo que Punta Catalina es una inversión a fondo perdido? Siempre. Claro. Y obviamente lo es. Punta Catalina no va para ninguna parte. Y es una pena. En términos de, claro, de favorecer a la población. Es una pena porque la obra como tal era y es importante para el sistema. Pero empezó mal. Espérense, señores, vamos pero por es que el inicio, de hecho, fue concebida la idea de esas plantas generadoras desde Leonel Fernández. Y fuimos engañados por un tigre árabe que vino aquí a engañarnos, porque yo estuve en el proyecto cuando se iba a hacer en Atillo de Asua y conocí el proyecto. Y la idea no es mala. Ahora, ¿qué me molesta a mí de Punta Catalina? Porque yo soy una defensora del proyecto. ¿Sabes por qué? Porque en mi casa duramos 7 años desconectados del sistema de energía eléctrica por lo costoso para nosotros como empresa, que pagamos la energía eléctrica, que no nos la robamos. Y que tú pagas un servicio malo, deficitario, y que por encima de eso no te aporta nada a la producción nacional. Entonces, el proyecto no es malo. Que se pierda en esto por la politiquería, que Danilo no haya podido conservar su proyecto buque insignia. Pero óyeme, pero pero mira, además está en mi provincia. Oye, pero no es un asunto nada más tan simple de que se va a perder. No. Eso tiene su razón de ser y es muy clara y siempre se ha dicho, y empezó con todo el proceso de licitación y empezó con el engaño, empezó con la estafa y empezó con que claro está, se iba a hacer en Atillo, claro, donde había un terreno del Estado y donde todo, y se retrasó 1 año la licitación. ¿Por qué? Porque había que instalar ahí en los terrenos de los Vicini, y ya eso es otra historia que comienza. Milagro, tú ibas a decir algo porque pasamos con Jesús. Sí, Jesús. Perdón, Jesús. No, Milagro, ¿qué día? No, dale, ya te dijo que lo que iba a decir se dijo Jesús, termina tú con el tema, querido. No hay que enojarse, solamente estoy diciéndole que... No, nadie se ha enojado, a mí este tema, a mí, y está en mi provincia, conozco el proyecto, me molesta el tema. Porque yo he sido una banderada del sistema. Eso a todo el mundo lo dice. No es el caso tuyo, es el caso de todos los dominicanos que tenemos algún nivel de conciencia de la estafa que significa Punta Catalina para cada uno de los dominicanos y dominicanas, y lo que significa la cantidad de dinero que nosotros hemos tomado prestado como Estado con la justificación de construir una planta que se suponía que iba a venir a resolver un problema a los dominicanos y dominicanas, y que a final de cuentas lo único que significa Punta Catalina es una gran derrota para el gobierno de la República Dominicana, por más que bonito que nos lo quieran vender, desde la licitación hasta el punto donde está en este momento Punta Catalina. Es una derrota para el Estado Dominicano, es una derrota para el país, es una derrota para nosotros los de a pie, los que estamos obligados a pagar una energía sumamente cara por la irresponsabilidad y la mafia de los gobiernos que hemos tenido, donde tenemos todavía contratos leoninos que usted genere o no genere energía eléctrica, hay que pagársela obligado a esas empresas. Entonces estamos hablando, estamos hablando de un manejo estatal realmente desastroso, de un grupo de gente que lo único que ha hecho con esos acuerdos es hacerse rico y seguir haciendo rico a grupos de poder que lamentablemente no han resuelto nada para la República Dominicana en términos de la generación y producción de energía eléctrica. Lo único que han hecho es llevarnos a tener una de las energías más caras de todo el Caribe y una de las energías más caras del mundo. Concluyo con lo siguiente. Hemos estado viendo información. Ayer yo, en lo personal, criticaba la seguridad del presidente de la República en relación a lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia. Pero también ahora aparecen videos donde se muestra que llegaron, que estuvieron ahí, pero que se desaparecieron.
no estaban. Y los 3 meses... ¿Cómo video cuáles? Hay algunos videos que muestran que la avanzada fue y que se fueron. Yeah. No sabemos las razones. Okay. El asunto es el siguiente. Estos 3 meses de coerción a estos 7 implicados. ¿La solicitud porque no se lo han cantado o sí? No, es hoy que es hoy. No es hoy. Ustedes verán. Bueno. Le van a meter no, pero yo no lo voy a condenar antes. No, yo no lo puedo condenar antes. Pero es que, claro que no. Pero es que lo van a hacer. Bueno, Jesús, pero no lo han hecho. Pero déjenme decirle por qué. Porque yo estoy planteando una hipótesis. Por amor a Dios. O sea, si no me lo permiten, yo no puedo ponerlo. Adelante, Jesús, no. O sea, la intención es, con estos jóvenes, con estos 5 hombres y 2 mujeres, es ponerle un alto a todo lo que tenga que ver con protestas. Es decirle a la gente, nosotros vamos a buscar todos los mecanismos para apresar a todo el que proteste y para llevarlo a la cárcel, porque nosotros necesitamos tener paz como gobierno. Sí. Por eso, todas las justificaciones, por eso todo lo que se está haciendo, incluyendo acusarlos de echarle materia fecal a la bandera, que todos sabemos que no fue así. La verdad es que todo el mamotreto que se está haciendo es porque quieren frenar definitivamente la avalancha de protestas que vienen en contra del gobierno de Danilo Medina. Nos fuimos con esa. Bueno, señora, aquí estamos de nuevo con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana Z101, viendo imágenes y cada vez más confuso el incidente de Baní. Eso es algo que hay que tratarlo con algún nivel de delicadeza, porque eso podrá tener implicaciones y creo que si nosotros todavía somos un país va a tener implicaciones. Milagros, buenos días para ti, querida, de nuevo. Gracias, Ivonne, y hablando de esas implicaciones, bueno, saludos a todo el equipo y saludos a todos nuestros oyentes del otro lado. Hablando de las implicaciones, el ver el hecho de que el senador permíteme dejar una pregunta al aire, nada más, breve. Raiza, yo quiero que tú la escuches porque tú eres vanileja. No sé, porque de verdad desde la ignorancia quiero preguntar. Por cierto, y a propósito de todo esto, y a propósito de Baní, de muertes, de narcotráfico, donde muchas cosas han ocurrido, ¿cuál fue el desenlace de aquel incidente en el que murió un taxista, en el que murió un mecánico? ¿Eso tuvo alguna vez una respuesta, el resultado de las investigaciones, en fin? Ese caso donde habían miembros del DICRIN o del DICAN, me confunden. ¿Quiénes eran en ese tiempo? No sé. Nada más la pregunta, la dejo al aire, Milagro. No. Retoma tu tiempo y ahorita cuando venga. Con 2 muertos y ya. Lo retomamos ahorita. Y el taxista, lo retomamos en mi turno. Milagro, nada más era dejar la pregunta para la reflexión. Bien, bueno, pero por ahí mismo, para quedarnos en Baní un ratito, antes de pasar a otra área del país, les decía yo que le llama tanto a uno la atención que el senador, que siempre habla de drogas y que parece conocer los términos y que parece conocer incluso dónde se distribuye y dónde se comercializa parece drogas. Hasta que le preocupa. Sí, aquí, bueno, lo que él dice, señores, hay que tomarlo de verdad, en serio. Él dice que el coronel Daniel Ramos fue víctima de confabulación entre agentes de la DNCD. Y según lo que uno ve en el video ahí, él fue acompañado y fue la única persona que salió lastimada. Fue el único que perdió la vida. Parecería que sí, que el senador Wilton Guerrero tiene razón, pero me preocupa muchísimo que el senador Wilton Guerrero habla de 40 puntos, más de 40 puntos de drogas. Y en una provincia pequeña como Peravia, ¿verdad? Donde se dice que pueblo chico, infierno grande, y en este sentido se habla de que cuando en las poblaciones pequeñas todo se sabe y todo el mundo se conoce. Fíjate cómo ayer Raiz hablaba de los puntos que sotovoces, para utilizar un término de Ivonne, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Hay una esquina que... Bueno, la mafia siciliana de Ivonne. Señores, todo el mundo lo sabe. Se mencionan los puntos con nombres y apellidos. Se mencionan las esquinas. La esquina de la iglesia tal y el punto del Papa y no sé qué.
Y entonces, ¿cómo es que las autoridades que por tienen cierto, que ver? Que yo dije ayer que era la catedral, no, es el Vaticano, que se llama la esquina de el Vaticano, que la tiene esquina el del Papa, Papa, claro. la esquina Perdón del por el Papa. error. Me llamaron de venir y me dijeron, no es la catedral, es el Vaticano. Bien. El Vaticano, me había Entonces, olvidado que ahí está el Vaticano. Tiene 10 años ese punto con operando su en Baní, Papa. exitosamente. Exacto. Y ayer, tanto así que decían que en todas partes, en todos los otros puntos fuñen, pero el Vaticano tiene luz verde para... En Villa Majega. Ah, bueno. Entonces el Vaticano y el Papa tienen luz verde para continuar. Señores, es un senador que está hablando. Es un senador que está hablando de que hay más de 40 puntos y uno se pregunta dónde están entonces las autoridades que tienen que ver con combatir el narcotráfico en la provincia de Peravia. ¿Dónde están? Cuando él dice que hay que el coronel fue entregado, que ahí hubo una trama y que ahí hay involucrados miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, cuando aquí todos sabemos que miembros de la policía, y en este caso adscritos a la DNCD, muchas veces negocian con los mismos narcotraficantes y pasan por ahí a buscar su peaje y pasan por los puntos de droga y es como si ellos fueran parte del negocio y en ocasiones serán parte del negocio. Que lo diga el senador, la máxima autoridad de la provincia, eso hay que tomarlo en cuenta. Y aquí deberían estar removiendo, señores, los santos se están cayendo. Porque es que ahí en Baní, en la provincia de Peravia, como cada provincia del país, hay unas autoridades, hay incluso aquí comandos que dirigen determinados sectores, Comando Sur, el Comando Norte, el Comando... Y ahí hay una cabeza visible de la policía, bueno, el de general la Dirección Brown, Nacional el general de Control de Brown Drogas. comanda Baní, San Cristóbal y Ocoa. Bien. El Comando Sur Central, Ajá. con asiento Entonces, en Baní. se supone que ahí el General general Brown tiene que tener Pero control de lo que acontece. El coronel preventivo de planta fijo era Ramos en Baní. Bien. Y Brown comanda toda la comandancia policial de Ocoa, San Cristóbal y Baní como Comando Sur Central. Bien. Entonces, ahí el coronel tampoco... Es que quedan tantas preguntas en el aire. ¿Cómo es que el coronel va él mismo al punto de droga y se enfrasca en una discusión con un narcotraficante? Un dime y direte. Cuando se supone que si hay un operativo real, lo que hay es que ir con un despliegue policial. Eso del dime y direte es una especulación. Es una especulación, pero eso es una está especulación. ahí de la gente que circunda y No, que vive por ahí. Pero eso es una especulación. Bien. Eso es una especulación. Pero lo que no es especulación era que era altamente conocido como un narcotráfico del microtráfico en Baní, con un punto en un sitio específico, porque el mismo Brown dice que Ramos fue a hacer una inspección de rutina a un punto de droga. ¿Y por qué va solo? ¿Y cómo va? No va acompañado no va solo, pero ¿por qué si tú vas a hacer una inspección rutinaria? Tú vas en un vehículo que no es oficial, pero tú dirás, bueno, pero entonces que me voy a camuflajear, pero ¿por qué va entonces uniformado? Pero no solo eso, Milagro, otro elemento para que lo incorpore a tu análisis, lo dicho por Brown ayer, pero y que no hay quien le cierre la boca a Brown y le diga que se calle su boca para que no siga metiendo la pata, porque ustedes oyeron lo que dijo Brown ayer, cómo fue lamentable que el tigre se entregara, que Buche se entregara, y las respuestas fluyen y las especulaciones, porque aquí todo es especulación. Óyeme, pero ¿qué es lo que tú lamentabas, Brown? ¿Que no tuviste la oportunidad de ejecutarlo como está acostumbrado a hacer la policía o por lo que puede desembuchar el mentado Buche? Son muchas cosas, es metiendo la pata. Muchas interrogantes quedan alrededor de la muerte del coronel Señor. Daniel Ramos, que he escuchado perlas sobre su persona, pero que a mí no me consta nada. Es la primera vez que oigo hablar de él. Sé que sí hay una dirección del Comando Sur Central, y como lo hay del norte y como la hay del este, y que la policía tiene dividido prácticamente el mapa para actuar en el país donde se cometen las fechorías. Y Baní hace tiempo que viene trayendo mala fama. Baní hace rato que su población, la gente que vive del bien, la gente que vive porque trabaja, la gente que es laboriosa, la gente que, bueno, nació y se crió ahí con otro estilo de vida, ha ido, ha visto cómo trabajadores, los banileos, su espacio y cómo se le ha creado. Entonces, ya Baní es un punto de referencia de lo que es el crimen organizado. Entonces, ahí hay que ir, señores. Y entonces a uno no se le sale de la cabeza que hay complicidad de las autoridades, porque hemos dejado
que las cosas lleguen posiblemente a donde ya bueno, no hay vuelta porque atrás. en Baní hay una incidencia política muy marcada que ha deteriorado la provincia. Por ejemplo, en Baní hay delincuentes favoritos de las autoridades. A nivel de jueces, a nivel de fiscales, a nivel de policía, en Baní hay gente intocable, hay gente que tiene negocios que son abiertos por altas instancias políticas, y Baní tiene un problema político porque que ha hay otro deteriorado la detalle. provincia. Cuando todo el mundo se conoce y tú llevas a la justicia al hijo de fulanito, bueno, pero ese es el hijo de fulanito, vamos a ver lo que se hace. Así no se puede. Así no se puede porque el país se nos está cayendo encima. Así y aquí no hay se droga debe. por un tubo y 7 llaves, señores. Y hay que poner control y hay que poner orden en la casa, porque si no, pronto estaremos nosotros, mirémonos en el espejo de México. Mirémonos de verdad en el espejo de México. Cuando el narcotráfico toma control, y señores, recordamos que no hace tanto tiempo el narcotráfico era un mito. Ya en las provincias, en los campos, en los lugares retirados del centro de la ciudad, por lo menos se podía vivir decentemente, tranquilamente. Se podía estar incluso hasta con las puertas abiertas, ya que hay rejas y hierros y las casas parecen cárceles en el lugar más recóndito que usted se pueda imaginar. Entonces, si no se pone freno, pronto estaremos nosotros. Y esto va a ir caminando. Y no somos nosotros los seres humanos comunes los que vamos a ser víctimas del narcotráfico. Es verdad que se está afilando cuchillo para su garganta. Y hablo de las autoridades, y hablo de los políticos, y hablo de los propios estamentos de poder, incluso de los que tienen que ver con los términos militares, policiales, que deben resguardar la seguridad del país. Por otro lado, muy brevemente, decir que la Procuraduría demolió la cárcel de San Luis, una cárcel que era un lugar absolutamente inhóspito, un lugar donde no se puede concebir que hubiera personas que pudieran convivir allí, y me refiero a la población carcelaria que había ahí. Se habla de unos 90 y tantos de reclusos, y que la misma población se expresó diciendo que eso era un infierno chico, que asomarse ahí a una ventana, por ejemplo, a venderle algo a uno de esos reclusos, se sentía el vapor que salía de ahí, y que cuando la demolieron se dieron cuenta que lo que llamaban cárcel era más pequeño que la habitación de una casa, de una persona cualquiera que viviera alrededor de ahí. Tenemos una población carcelaria amplia, y estamos hablando hasta de construir más cárceles en lugar de buscar de prevenir que haya la delincuencia, prevenir que haya una población de reclusos tan amplias, y buscarle solución precisamente a eso, y buscar la viabilidad de que quien entra por casualidad o por razón a una cárcel sea un centro de regeneración real. Qué pena que aquí las cárceles sirven para que se vayan a construir mayores delincuentes. Vámonos a la pausa y regresamos. Bueno, sí, aquí estoy con varios temas que tenemos que ver, ¿verdad? Cuando son las 6:33 minutos, compartir aquí en la mesa, hermano. Yo no sé dónde usted está muy concentrado en sus cosas. ¿Cómo es la cosa? Pensé que era Milagro. Oh, pero usted no estaba oyendo que Milagro acaba de poner. No. Yo le dije a usted que usted está raro, y yo, vamos a ver si usted. Vamos a ver. Está como oído. No, vamos a ver si se fue antes ajuicia. de la pausa que fue. Vamos a ver si se ajuicia. Vamos a juiciar. Bueno, 6:34 minutos, gobierno de la mañana, Z101. Es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferrer. Qué belleza. Muchísimas gracias, mi querido Jesús. Con varios temas hoy, ¿verdad? Que sí, que nosotros querríamos ver. Muchos temas. Uno que tiene que ver, bueno, dejaba una pregunta al aire y nada más me voy a quedar ahí en la pregunta. La respuesta podría ser bastante espinosa, más bien las conjeturas, ¿no? De por qué ese caso, como muchos otros, no han llegado a su final, ni tampoco han tenido la respuesta. Y ni que hablar de otros casos de narcotráfico, no. Yo me voy a ir por algo más light. Dos temas. 65 impactos de bala tenía el carro. Yo me quiero quedar, mira, la verdad te lo digo. Del taxista, no me voy a meter. Del taxista y el motorista que iba pasando, se lo llevaron de encuentro con el tiroteo. O sea, que no era que andaban juntos ellos dos. 65 impactos de bala ese carro tuvo. Imagínate, estamos hablando, señores, del caso en el que se vio involucrado un taxista y un mecánico ahí también en Baní, que se dijo muchas cosas, que quedó al aire, que también se hicieron muchas conjeturas.
que se hablaba de qué, del DICRAN o del DICRIN, porque yo tengo del DICRIN, porque yo tengo muchas confusiones, ¿no? Con esa, cómo se ha sectorizado la policía en ese caso, en fin, de quienes estaban al frente de eso en esos momentos. El punto de eso es cuál fue el desenlace, pero no, yo me quiero quedar con algo más light, definitivamente, porque quiero ver cómo los acontecimientos se desarrollan respecto del tema de Baní, porque ahí lo único que nosotros tenemos es preguntas sin respuestas, y preguntas que emanan desde la lógica, como es lo que se ha estado planteando aquí en esta mesa. ¿Qué hacía este señor ahí? ¿Por qué estaba en esas condiciones haciendo esas revisiones? ¿Por qué las mismas autoridades hablan de todos los puntos de drogas en Baní y por qué no actuaban? ¿Por qué no solo las autoridades policiales, también legislativas? ¿Por qué el mismo senador Wilton Guerrero, que es un paladín del tema del narcotráfico, por qué nada más se queda en la contemplación y en el denuncismo? ¿Por qué hacen esto y por qué no es una peregrinación más férrea? ¿Por qué el apresuramiento de algunas declaraciones? ¿Por qué las metidas de pata de Brown cuando habla, por ejemplo, de lamentar que este señor se entregara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los porqués, que es lo que uno prefiere en estos casos, sobre todo cuando no tiene tantas informaciones. Lo dejamos ahí en los porqués y ojalá que esas respuestas puedan ser completadas. ¿Por qué, señores, el financiamiento en el sector eléctrico? A propósito del tema de Punta Catalina. Y de eso yo decía, quería referirme más bien a un tema que sea mucho más light. Porque el tema... Un segundo, antes de que tú entres a Punta Catalina, se presume que en esos 2 puntos, porque aquí hay una pugna de 2 puntos en esa esquina, en ese cuadrante hay 2 puntos, se presume que en esos puntos, como denunciaba el senador Guerrero, pagaban entre 60 y 100 mil pesos semanales por el punto. Pero era tan fructífero los puntos que ahí se dice de voz popular que pican, ese es el término popular en el narcotráfico, que pican 1 kilo diario para la venta en Baní. Pican 1 kilo diario ahí. Imagínense ustedes cuál es la situación. Ayer se rasgaba las vestiduras un compañero y manipulaba muchas de las cosas que decía cuando yo hablaba. Pero ven acá, si ahí en Baní todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga. Si te la anuncian gente, jóvenes, como si fuese una pulpería y hemos visto videos circulando. Si te los cuentan y te los identifican, y las autoridades no actúan, pues entonces que declaren a Baní zona liberada y que digan, así mismo como decía Fabio Ruiz ayer en un tuit, y que lo declaren entonces provincia libre, ¿verdad? Provincia libre o narcoprovincia. Sí, exactamente, que es una manera de decir, y esto no tiene nada que ver con lo laborioso que son los banilejos, que todos lo sabemos, y son gente trabajadoras, emprendedoras, comerciantes. Por supuesto que de ninguna manera tiene que ver con la comunidad, pero sí con la indiferencia de las autoridades, que parecería como que, yo no sé, yo no me atrevo a decir que lucran con el negocio, pero por lo menos su indiferencia es increíble. Y esa indiferencia, que es lo primero que lamentamos cuando tratamos el tema, mira el desenlace, la muerte de un oficial, que siempre vamos a tener que lamentar la muerte de un oficial, de un cabo de un raso, de un civil, de quien sea. De quien sea. Oficial. O sea, ahí que no es y no quiero denigrarlo, que no es un cabo, que no es un teniente que lo pusieron ahí de carne de cañón para que lo mataran. No, un alto oficial. O los altos oficiales. Ajá. Conocedor de la zona, conocedor de los sitios. O sea, que tenía un par de años en Baní. Pero yo ni siquiera me atrevo a decir que no lo pongan de carne de cañón. Es mejor, Raiza, que no especulemos, porque las especulaciones nos pueden llevar a nosotros a decir que, porque tú sabes que a veces le tiran carnes a los leones. Eso en la vieja usanza, en la vieja usanza eso ocurría. Entonces, yo no quisiéramos nosotros llegar a una especulación mayor a ese nivel. Por eso, yo me prefiero salir del tema y tratar el mío. Porque el senador eso fue lo que dijo, que lo entregaron fue. ¿Entiendes? Entonces, eso es la verdad. Pero es peor. Había un plan para matar a Ramos. Bueno, eso es lo que dijo el senador. Pero es peor todavía. O sea, mira, vamos a dejar este tema porque esto va a salpicar más excremento que el de la Suprema. No, exacto. Entonces, pero exactamente. Entonces, yo yo pienso que nosotros debemos de darle un poquito más de tiempo. A ver con qué van a salir las autoridades. Porque ellos tendrán que decir algo. O se va a quedar como el mismo caso ese donde murió el taxista y el mecánico. Se va a quedar así. O como otros casos, por ejemplo, que no han tenido la trascendencia. Porque hubo la muerte de un oficial. Entonces las cosas no están bien. Y claro está, el tema del narcotráfico aquí, ¿cuándo le van a enfrentar? Es igualito al tema haitiano. ¿Cuándo lo van a enfrentar? ¿Cómo tienen que hacerlo? Bueno,
Y decía, y me refería al tema eléctrico que trataba Jesús, ay Dios mío, la santa y puta Catalina, la iluminadora de la que yo hablo, y que se ha tragado todo el dinero del mundo. Pero no solamente eso, el sector eléctrico en sentido general, con los financiamientos, y ustedes recuerdan que recientemente se anunció unos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, se anunciaron unos préstamos del Banco Mundial, que iban a otorgar un préstamo que era por unos 400 millones y que eso era para la sostenibilidad y para la eficiencia del sector eléctrico. Cuando se entra entonces a la página del BID, ahí tú te encuentras con que sea un préstamo para darle soporte al gobierno dominicano para implementar esas reformas sectoriales y políticas que son necesarias para promover esa sostenibilidad financiera y una eficiencia que era como para operacional del sector eléctrico. Entonces, sin lugar a dudas, sin lugar a la menor duda, y ese tema en el sector eléctrico que es un tema importante de la economía, y que ha sido, señores, el tema eléctrico ha sido el más estudiado y el más diagnosticado. Óyeme, diagnósticos y estudios ya no necesita más, porque ya no aguantan más, porque ahí se han hecho todos, una cantidad innumerable de estudios, de informes, que deben estar reposando y durmiendo el sueño eterno, señores, en las bibliotecas, en las instituciones públicas que están vinculadas al sector eléctrico y que están a la espera de que una mayoría con una decisión política importante, bueno, pues implemente sus recomendaciones, alguna autoridad competente alguna vez implemente todas las recomendaciones de todos los diagnósticos y de todos los estudios que se han hecho en el sector. Tú que conoces también el sector. ¿Cuántos años hace que la humanidad descubrió la energía eléctrica y las formas de producir energía eléctrica? O sea, estamos hablando de un tema que no inventando lo que estamos. Desde la estatización de la compañía eléctrica de Santo Domingo en los años 50 hasta la fecha, el problema nodal del sector eléctrico y el causante del extraordinario déficit financiero que el sector eléctrico ha creado, que persiste a pesar de estos periodos de tiempos de rebajas sustanciales de los combustibles derivados del petróleo, que han sido pérdidas totales en muchos casos, energías cobradas a los clientes versus energía comprada hasta a los generadores, porque es que hay de todo. Es que el tema eléctrico es un combo completo, señores. El tema de las distribuidoras, el exceso de la empleomanía, los gastos corrientes de las distribuidoras, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales como holding. Entonces, ese informe de desempeño del sector del sector eléctrico que no siempre está disponible, que se publicó, por ejemplo, para la CDE en el 2018, exactamente entre septiembre y octubre. Las distribuidoras poseían un total, señores, de casi 9,000 empleados, lo que representa casi 7,000 empleados más con relación a las recomendaciones de la firma chilena INECOM, de los tantos estudios y de las tantas firmas que se han hecho. Ahí ¿Cómo así? Ah, sí, claro, lo que pasa es que ¿Cómo así que no entendí? Lo que pasa es que una cosa es lo que te dicen, por eso yo me reía ahorita cuando yo te decía, se dice según el organigrama. Claro, pero claro que sí, por eso yo me reía ahorita cuando yo te mostraba, digo, ay señores, pero qué honesto, mira en la CDE, aquí está una publicación licitando, ¿qué era? La compra de un autobús. Sí, pero, qué belleza, pero sin embargo no te licitan las grandes inversiones y de esas tú ni te das cuenta, pero tú no te das cuenta para nada porque nosotros ni siquiera ni nos metemos ahí en sus páginas, y si lo hacemos, a veces tú necesitas manejar algunos detalles para tú esculcar y para tú escudriñar, señores. Es que ustedes creen que cuando hablamos de que el tema eléctrico aquí es un tinglado mafioso que incluye a todos, todos los partidos, empresarios, políticos, de todo. No es mentira, o sea, del total. Pero que yo como vanileja y tengo una mente de comerciante, de mi espíritu en la sangre, yo soy comerciante. Yo quiero pensar, ¿qué empresa, Dios mío, le deben 1,000, 2,000, 3,000 millones y no quiebra? Déjame concluir en el poquísimo tiempo que me queda, nada más diciendo que del total, y este dato lo tenemos aquí porque lo buscamos ahí mismo en su misma página, de 929 millones de préstamos aprobados por el BID al sector eléctrico en el 2018, desde el 2000 al 2018,
ahí está. 274 millones equivalen al 29.50% que se asignaron a programas de reducción de pérdidas en las redes de distribución. El restante 70%, equivalente a 655 millones, se asignaron para más estudios de sostenibilidad, de eficiencia energética, de diagnóstico, de lo mismo que nosotros estamos hablando. De ese total de 929 millones de préstamos que se aprobó, señores, 600 mil equivalen y se aprobaron en el periodo 2004 a seguir más estudios y más diagnósticos para embobarnos, y con eso nos toman préstamos. Del total de 319 millones de préstamos aprobados por el Banco Mundial del sector eléctrico en ese periodo, óyeme, 162 millones equivalen casi un 50.74% se asignaron al programa de reducción de pérdidas en las redes de distribución, que es uno de los sitios donde está el mayor problema, además del tema de la energía facturada, no cobrada, o la que se cobran y no se factura, que no es solamente, señores, el tema de la generación, no, el tema de la generación es un tema. Es una parte que obviamente, como todo tinglado mafioso, y aun cuando se denuncia, como se hizo con las pretensiones de la Santa y Puta Catalina, la iluminadora, que era para que el sector... la generación eléctrica privada no tuviera acceso y que pueda tener algún nivel de independencia el Estado con su generación eléctrica, como decían ellos, eso no era solo el problema era otro. Y Punta Catalina empezó mal, y empezó mal desde un principio, y muchos de esos préstamos, que es otra parte del sector eléctrico, que es otra parte que cuando tú vienes a escudriñar y cuando tú te metes en sus mismos cronogramas y en sus páginas y en sus mismos informes, tú te das cuenta de qué manera tan terribles ellos mismos se contradicen y que nos crean unas necesidades que no son tales. Y, óyeme, la verdad es que ¿qué pasó entonces con este tema de la generación? Pero aún, ¿qué nosotros vamos a generar? Claro, ¿qué queríamos generar desde el sector privado, desde el sector, estatal, ¿verdad? Que ahora queremos entonces entregar al sector privado. ¿Por qué, si la generación era tan terrible y le había causado tantos problemas y ciertamente ha estafado mucho al Estado? Claro. Porque tienen un 49.7% de todo el tema que fue después a través del FOMPER. ¿Por qué? Si aquí dos empresas a las que se le hizo un expediente bastante fuerte, y lo hemos repetido hasta el cansancio, como en Jaina y en Geitabo, un expediente de estafa al Estado sometido, ¿por qué entonces eso se guardó y se engavetó y no se le dio curso? Finalmente, si esa es la principal retranca del tema eléctrico en el país. Yo pienso, está bien, empezó mal, está mal, pero va a terminar mal siendo vendida, por lo menos empezó mal. Concluyamos eso y quedémonos con esa plata para que genere, por lo menos. Déjame finalizar nada más que diciendo que, claro, que Punta Catalina empezó mal. Por supuesto que empezó mal, pero yo no sé ahora tampoco cuál es el negocio, ni cómo van a hacer ese negocio, porque comprarla significa entonces que tú a quién le vas a comprar, cómo va a quedar cuál va a ser este negocio, cómo va a ser con esos terrenos, en las condiciones además en que el Estado se embarcó, en la renta, en ese contrato, el enfiteusi, que nunca se había aplicado, yo creo que en este país, fuera de allá, por Samaná, en la Bahía, en esas condiciones que se hizo, ¿cómo tú vas a hacerlo? Pero además, no tiene mucho sentido eso cuando ellos han estado ofertándole a los mismos chinos que le citaron y engañaron el tema de Punta Catalina. Es un negocio, yo no sé si va a ser un negocio bueno para quienes lo compren. Ahora, para el Estado, esa gran inversión será, así es, el negocio del capaperro. Llévatela. Es el gobierno. Z101. Z101.